¿Qué dice la astrología sobre los terremotos y por qué Colombia vivió astrológicamente un terremoto tan fuerte? Hoy vamos a hablar de los eclipses, los terremotos y todo lo que está sucediendo energéticamente para Colombia y la Carta de Colombia y cuál es el mensaje principal que nos habla la astrología con respecto a este movimiento telúrico y cómo podemos integrar esta energía en nuestras vidas. Bienvenidos a mi canal Astrología Tatuada. Mi nombre es José, astrólogo y tarotista colombiano. Y como ya lo dije, hoy vamos a hablar del terremoto, del gran eclipse y de esa gran liberación energética. Quiero explicarles el día de hoy qué fue lo que pasó en Colombia desde una perspectiva astrológica. Vamos a hablar de cuáles son las características astrológicas que tiene este terremoto en Colombia, qué áreas y de la carta natal de Colombia se han visto impactadas, cuál es el mensaje principal que tiene este terremoto y los eclipses y cómo se manifiesta en la vida de todos los colombianos y también esa liberación de energía que en realidad pasó a nivel global con el eclipse solar en el signo de Leo. Hay una relación muy cercana entre el eclipse solar y entre este terremoto. Y eso lo vemos muy palpable en la carta natal de Colombia. Entonces, hoy vamos a hablar del terremoto, vamos a hablar de los eclipses, qué significan, qué son, vamos a hablar de cuál es el impacto que tiene este eclipse en tu vida y cómo puedes integrar esta energía y cómo puede ser un evento que no solamente pase desapercibido o cause desastres, sino que de verdad lo integres y te ayude a crecer y avanzar, porque los eclipses, los terremotos que suceden con los eclipses siempre traen un mensaje para nosotros y hoy vamos a hablar del mensaje energético que habita detrás de este movimiento telúrico y el eclipse que se le relaciona. Les voy a explicar para los que están estudiando astrología, este video es genial porque vamos a ver la carta de Colombia, vamos a ver cómo se ve un eclipse en una carta, en los tránsitos de una carta y vamos a ver qué áreas o qué casas astrológicas en la carta de Colombia se vio directamente impactado por este eclipse y el terremoto, indudablemente. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de todo. También vamos a ver la carta de Cali, que fue una de las ciudades más impactadas por el terremoto, y vamos a ver qué está pasando también a nivel local en la carta de Cali, que está sufriendo una transformación impresionante, y todo haciendo referencia a este libro de astrología mundana de Rafael, donde este autor, este es un compilado de libros que incluye tres libros de astrología mundana muy clásico, y el libro de la mitad del libro de Rafael habla de los terremotos y de cómo se manifiestan los terremotos. Y miren que este terremoto en Colombia cumple con todas las características astrológicas que describe Rafael en este libro de astrología mundana. Entonces, nada, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete acá a mi canal de YouTube o también te invito a que me sigas en Instagram, en TikTok. Si te interesa tener una consulta conmigo, bienvenida. Tengo la agenda abierta. Aquí les dejo mi número de WhatsApp, que es el canal principal para que se comuniquen conmigo. Ahí ustedes me escriben. Yo tengo la agenda, les mando la agenda y podemos reservar una consulta para que tú también entiendas y descubras todo esto que está pasando, cómo también impacta tu vida. Porque las cosas no suceden porque sí, hay un cambio energético profundo a nivel global que se vio como una liberación enorme de energía en Colombia, así que esto no es un hecho aislado, esto afecta a tu vida y la idea de este video es explicarles cómo va a impactar la vida de la humanidad utilizando la astrología mundana, que es la astrología que estudia las sociedades y los países, pero también cómo esto puede afectar tu vida y cuál es la energía que debemos integrar a partir de este eclipse y si somos colombianos, pues qué es lo que debemos integrar a partir de este movimiento de la Tierra. Entonces vamos a empezar. Primero quiero empezar hablando de los eclipses. ¿Qué son los eclipses? Los eclipses no son como algo raro. Estoy seguro que todos han vivido eclipses. De pronto no les prestas mucha atención. Pero los eclipses siempre simbolizan unos puntos focalizados de liberación de energía. Son como unos puntos de inflexión. Hagan de cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol en un ángulo. Ese plano se llama el plano eclíptico. Pero la Luna gira
en un ángulo distinto, como 5 grados más inclinado. Y los puntos en los cuales estos dos planos se encuentran los llamamos los nodos lunares. Cuando está ascendiendo se llama nodo norte y cuando la luna desciende se llama nodo sur. Los eclipses ocurren en estos puntos, los nodos lunares. Por eso es que nosotros sí podemos ver la luna y la sombra de la luna no tapa el sol. Básicamente, astrológicamente, astronómicamente, esto es lo que significa. Entonces, los eclipses, básicamente, un eclipse solar es cuando la luna se mueve enfrente del sol y como está en ese mismo ángulo, en ese nodo, en ese punto, su sombra tapa el sol. O sea que imagínense que ustedes están viviendo en el año 10 o hace muchos años y no tienen toda la tecnología que nosotros tenemos y de pronto están llevando su día normalmente cuando ven que la luna tapa el sol. Es decir, el día se vuelve de noche y de un momento a otro todo se oscurece y empieza a enfriarse. Esta era la sensación que sentían los antiguos cuando veían los eclipses. Eran eventos extraños, eventos raros, que el sol se oculte en la mitad del día, o incluso que la luna llena en la noche, que es un eclipse lunar, se ponga roja y que la sombra de la Tierra haga su luz sobre la luna y la vuelva roja, también es algo muy extraño. Entonces, hay una reputación de miedo. Los eclipses daban miedo, no eran como algo emocionante, sino que más bien causaban terror. Por eso, los eclipses tienen o han tenido una reputación bastante oscura. Entonces, imagínense, se apaga el sol, pues todo el mundo le daba terror. Era algo que causaba muchísimo miedo. Los eclipses solares generalmente siempre se asociaban a la muerte del rey. El sol es la luz, es el rey, es el sol. Entonces, cuando la luz se va, la luz del sol se va en la mitad del día, siempre era como un augurio de que un rey iba a ser destronado o de que algún líder importante iba a ser asesinado. También en ese momento, cuando la luz del sol se iba, muchos pensaban que los espíritus o toda la maldad de la noche podía liberarse en ese momento. Entonces, los eclipses nunca estaban relacionados con cosas chéveres, sino por el contrario, siempre causaban mucho miedo y terror. El eclipse solar, como les decía, está vinculado con la caída o la muerte de un líder o un cambio enorme de rumbo. Y esto quiero que lo tengan en cuenta. Y los eclipses lunares, por el contrario, están más vinculados a la tierra, al pueblo, el cuerpo físico, eh, y son más como un mirar hacia atrás. Y hay algo interesante de los eclipses y es que antiguamente, cuando los astrólogos o los astrónomos calculaban las fechas de los eclipses, esto era como, y los eclipses ocurrían cuando ellos decían que ocurrían, era como un aseguramiento o como una certeza de que ese calendario que estaban utilizando era un calendario adecuado o correcto. Entonces yo soy un astrólogo en el año 10, estoy diciendo cualquier número, y me doy cuenta que yo predigo que el eclipse va a ocurrir en tal fecha, eso quiere decir que mi calendario es correcto. Si, digamos, yo predije que el eclipse iba a ocurrir en una fecha determinada y de pronto el eclipse no ocurre, pues eso hacía que revisáramos los astrólogos y los astrónomos de la época, que en ese momento todos los astrónomos eran astrólogos, que revisáramos el calendario. Entonces, si siempre los eclipses, además de todo esto que les acabo de explicar, siempre nos ayudan a evaluar dónde estamos, hacia dónde vamos, si el calendario que estamos usando es el correcto, si el camino que estamos recorriendo es verdaderamente el camino que debemos recorrer. Entonces, básicamente los eclipses son como correctores del rumbo y el destino. Em, Estamos yendo hacia el lugar correcto, básicamente. Eso es lo que los eclipses nos dictan. Y el 12 de agosto, 2 días después del terremoto en Colombia, tuvimos un eclipse solar en el signo de Leo. Entonces, yo observaba mucho cuando las personas estaban viviendo este terremoto en Colombia, como muchos sencillamente lo único que hicieron cuando vieron que el terremoto comenzó a atacar era liberarse y pedirle a Dios que los ayudara. Y esto
sencillamente se arrodillaban y hacían así. Y esto es precisamente lo que hacían los antiguos cuando ocurría los eclipses, cuando el sol se ocultaba en la mitad del día, porque la luna se ponía encima del sol y la tapaba, pues la gente no sabía si el sol iba a volver a salir. O sea, no había como una certeza de que iban a salir de esa situación tan horrible en la que se sentían, porque los eclipses siempre son un punto de inflexión eh, que marca un momento, ¿no? Hay eclipses que pasan desapercibidos, hay otros que son muchísimo más fuertes, pero yo al ver a todas estas personas orándole a Dios que los protegiera, que protegiera su casa, que protegiera sus cosas, pues eso es en realidad lo que hacen los eclipses. Eh, los antiguos se preguntaban si verdaderamente Dios iba a ser capaz de salvarlos. Entonces, los eclipses son un episodio que elevan la conciencia, que nos hacen pensar si vamos por el camino correcto, que nos hacen reflexionar acerca de nuestras vidas y si de verdad estamos tomando las decisiones correctas. Y cuando el eclipse viene acompañado de un terremoto como el que vivimos en Colombia, pues el despertar de la conciencia es muchísimo más fuerte, porque los eclipses con terremoto sacuden la vida y hacen que nos preguntemos hacia dónde me estoy dirigiendo y si de verdad debo seguir hacia allá o tal vez debo tomar un giro a la izquierda o a la derecha o a cualquier parte. Entonces, el eclipse solar nos brinda la oportunidad de saber si vamos por buen camino, si como nación estamos tomando las decisiones correctas. Y sin duda, con el cambio de presidencia y con el cambio de gobierno, esto es un punto de inflexión. Entonces vamos a pasar ahora, quiero mostrarles eh, la carta de Colombia el día del eclipse y el día del terremoto para que lo puedan ver. Entonces aquí tenemos la carta de Colombia el 10 de agosto. Entonces la rueda exterior son los tránsitos que ocurrieron en el día del terremoto el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Y la rueda interior es la carta natal de Colombia verificada, que es una carta con una hora que usan muchos astrólogos, que para mí también tiene mucho sentido, ¿no? Eh, por eso quiero como explicar qué fue lo que pasó en la carta de Colombia y por qué este eclipse y este terremoto fue tan fuerte. Bueno, como les decía, estos simbolitos de acá, este es el nodo sur, esto es el lugar donde ocurren los eclipses. Y ese día, 2 días antes, pues la luna todavía no estaba al lado del sol. Para que ocurra un eclipse solar, tiene que estar la luna al lado del sol y al lado del nodo lunar. Y ya, eso es un eclipse. Algo que me llama mucho la atención del eclipse, de este eclipse, es que Júpiter está en la mitad, está en el eclipse. Entonces, pues imagínense el poder de Júpiter y la expansión que significa Júpiter. Entonces, esto hizo que el terremoto fuera muchísimo más intenso, muchísimo más expansivo, porque Júpiter es un planeta que todo lo hace en grande, que todo lo expande. Entonces, siempre que miramos a los eclipses, y como les decía Rafael en su libro Astrología Mundana, dice que los eclipses generalmente ocurren, los terremotos, perdón, generalmente ocurren cuando hay eclipses, o sea, literal, dice como eh, los terremotos son causa de la acción de los eclipses. Lo dice literal, es que si pudiera mostrarles acá el libro. Entonces tenemos un eclipse que además de traer un terremoto, también está al lado de Júpiter en Leo. Y algo que Rafael también menciona en el libro de Astrología Mundana es que los eclipses pueden traer terremotos, sobre todo cuando ocurren en signos fijos. ¿Cuáles son los signos fijos? Leo, en este caso tenemos un eclipse en Leo, por lo cual cumple con esa característica. Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Esos son los 4 signos fijos. Generalmente, más comúnmente, ocurren en Tauro y en Escorpio. Es como lo más común. Pero en este caso tenemos que el terremoto ocurrió cuando el eclipse estaba pasando en el signo de Leo, que también es un signo fijo. Y vemos que hay mucha energía leonina en Colombia en estos momentos. El presidente es de signo Leo,
hemos tenido muchos presidentes de signo Leo, y este presidente, justo cuando toma posesión, se encuentra con este desastre que lo invita y que lo lleva a desentenderse de su posición presidencial y en acudir al pueblo. Entonces, todo esto, todo este eclipse, todo este desastre está pasando en la casa 2. Para los que saben de astrología, la casa 2 es la casa del dinero y de los recursos compartidos. Eso quiere decir que el impacto más grande se va a ver a nivel recursos. Hay personas que perdieron su dinero, su patrimonio, sus negocios, sus casas. El sector productivo que se ve afectado por el impacto del eclipse que a su vez está magnificado por la energía expansiva de Júpiter. Entonces aquí estamos viendo una gran liberación de energía que indica que Colombia debe tomar un rumbo distinto. Entonces estamos hablando de que el eclipse sucede en la casa 2, pero también vemos que el planeta Plutón, el planeta de la oscuridad, de lo que se encuentra oculto, se encuentra haciendo una oposición a Júpiter. Entonces tenemos dos planetas de mucho, mucho, mucho poder, que son Júpiter y Plutón, haciendo una contra el día y en los momentos del eclipse. Entonces esto de verdad magnificó el nivel del desastre. Como les decía, sucede en un axis muy material. La casa 2 habla del dinero, de recursos, y lo que vimos fue mucha destrucción material. Y la casa 8 es la casa de la muerte, de los recursos externos, es decir, de la deuda. Este suceso lo que va a terminar haciendo es que va a terminar revelando muchos secretos acerca de las finanzas públicas de Colombia, porque está sucediendo en la casa 8. Es como si este caos que todavía está comenzando revelase un cambio de rumbo enorme en las finanzas públicas y muchos secretos que existen. Entonces, esta oposición entre estos dos planetas tan poderosos, entre Plutón y entre Júpiter, nos invita literal. Primero, Júpiter exagera y Plutón depura y desmantela todo el caos económico. Yo creo que la crisis económica fiscal de Colombia es muchísimo más grave. Yo creo que hay un saqueo enorme de las finanzas públicas que se ve activado por este eclipse y por el poder de Plutón y de Júpiter haciéndose oposición. Entonces, pues nada, hay una crisis enorme, eso sin duda, pero es una crisis estructural de carácter monetario que se relacionará mucho con las finanzas públicas. Entonces aquí lo que estamos viendo también es como un ajuste de cuentas que muestra que el modelo de financiamiento, todos los temas de financiación del país y la manera como se ha manejado el dinero público ha sido muy mal manejado. Entonces lo que invita al eclipse es hacer casi que una reconstrucción de todo esto. Adicionalmente a todo lo que estamos viendo acá, también podemos ver que tenemos acá a Saturno, que representa al gobernante en la casa 10, que está haciendo una cuadratura con Marte. Entonces, esta situación, el nuevo presidente se pone a prueba, literal, y hay un conflicto también entre la identidad nacional y lo que este presidente representa. Pero más allá de eso, a mí me llama poderosamente la atención, aquí hablando un poco de los tránsitos de Colombia, Urano, que está en la casa 12 de las cosas ocultas. Entonces, hay una energía revolucionaria que representa Urano, que quiere que muchas cosas que están ocultas salgan a la luz, y este movimiento de tierra permite que muchas cosas que estaban ocultas salgan y que se revelen. Entonces, la casa 12 es la casa de todo lo oculto, los enemigos ocultos, lo subterráneo. Y al tener acá a Urano, que hace una oposición acá a Neptuno, en la casa 6 del trabajo, lo que se ve es como una revelación enorme de las fallas y la ilusión de un sistema político y de un sistema de riesgos politizado y con falta de preparación. Entonces eso por el lado de la astrología mundana, pero básicamente quiero contarles también qué es lo que dice el autor Rafael de los terremotos. Entonces, los terremotos, lo que él describe es que básicamente son causados por el efecto de los eclipses. Entonces, espérenme, dejo de compartir acá.
Los terremotos suceden por el efecto de los eclipses y generalmente ocurren, como les decía, en los signos fijos. Los signos fijos son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Esa es la cruz fija. Y esa cruz fija, como los signos fijos son de rupturas, pues generan una ruptura, sobre todo en los signos de Tauro. En este caso, el eclipse ocurrió en el signo de Leo y ocurren en los eclipses, generalmente causados por eclipses, por lo cual este terremoto casa perfectamente con todo esto. Eh, los terremotos, dice acá, sacuden más frecuentemente cuando hay planetas como Urano, Saturno, Júpiter y Marte. En el caso de Colombia, lo que veíamos es que Júpiter expandía en oposición con Plutón toda esta destrucción. También ocurren los sismos cuando hay maléficos en la casa 4 o también cuando hay muchos planetas en los puntos cardinales. Entonces, quiero pasar ahora, vamos a ver ahora la carta de Cali, que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, antes de pasar a la de Cali, este es el día del eclipse. Entonces, quiero mostrarles cómo se ve un eclipse. Entonces, de nuevo, tenemos la luna y el sol y el nodo lunar, todos cerca. Entonces, los eclipses solares siempre ocurren cuando la luna está al lado del sol y por eso es que al estar juntos en una conjunción y cerca al plano de los nodos lunares, pues están en el mismo ángulo y la luna puede tapar el reflejo o la luz del sol, básicamente. Por eso así es como se ve un eclipse. Y como les decía, este eclipse alimentado por el poder de Júpiter y en oposición con Plutón, todo sucediendo en la casa 2 del dinero y la casa 8 de la muerte. Entonces vemos esta gran liberación energética de un signo fijo. Eh, entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la de Cali rápidamente para mostrarles la carta de Cali. En Cali está pasando pues lo mismo. La carta natal de Cali está el 25 de julio de 1536 a la 1:55 según el libro de horóscopos de Latinoamérica. Eh, y el día del terremoto, pues claramente teníamos acá a Júpiter sobre el Sol, tenemos al Sol sobre Saturno y a mí lo que más me impacta de todo esto es el retorno de Plutón, que activa el eclipse. El eclipse todavía no ha ocurrido, pero activa toda esta energía del Leo del eclipse. Y este retorno de, de Plutón, que aparte ocurre cada mucho tiempo, o sea, no es como que ocurra todo el tiempo, ningún ser humano va a vivir un retorno de Plutón, porque ocurre cada 248 años, y ocurre en la casa 2. Entonces, toda esa destrucción que causó el retorno de Plutón activado por este eclipse habla de una gran energía que se libera para que Cali reconstruya su ciudad sobre unas bases sólidas, que reconstruya su ciudad y transforme profundamente todo lo que estaba en vulnerabilidad y lo empodere y lo fortalezca. A mí me llama mucho la atención este retorno de Júpiter, también tenemos un retorno de Neptuno, pero en realidad lo más poderoso es la activación de Júpiter retornando a su lugar, haciendo una oposición al eclipse. Eso es algo que me pareció maravilloso de la carta de Cali y afecta literalmente, igual que en la carta de Colombia, la casa 2 del dinero, del sector productivo y la casa 8 que es la casa de la muerte y la destrucción, las deudas. Entonces pues ahí va a haber mucho tema de deudas, de finanzas públicas que hay que sanear. Todos esos temas se repiten tanto en la carta de Colombia como en la carta de Cali, que es como un ejemplo que quería mostrarles. Em, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo este proceso kármico tan poderoso? Como yo les decía y como les mostraba anteriormente, los eclipses solo suceden cuando están cerca a los nodos y los nodos tienen un significado muy profundo. Los antiguos le llamaban la cabeza del dragón cuando estaba ascendiendo al nodo norte y la cola del dragón. Y básicamente los nodos lunares, el nodo norte, nos habla de hacia dónde debemos dirigirnos y el nodo sur nos habla de nuestra vida anterior. Entonces quiero mostrarles cómo se ven los nodos en la Carta de Colombia de nuevo, para que lo tengamos en cuenta. Los nodos ahorita, en el 12 de agosto, ya está en el último
en el último grado del signo de Piscis. Entonces los nodos lunares tienen una particularidad y es que no se mueven eh, de la misma manera como todos los planetas. Si ustedes se fijan, aquí tienen este RX que habla retrógrado. Entonces los nodos pasan del signo de Piscis al signo de Acuario, al grado 29. Entonces hay un cambio en la posición de los nodos. Y acá el nodo, el nodo sur, que es el que está completamente opuesto al nodo norte, pasa al signo de Leo. Entonces, además de los eclipses y de todo este movimiento, también tenemos un cambio de energía a nivel global, donde el nodo norte pasa de Piscis a Acuario y el nodo sur pasa de Virgo a Leo. Esto representa un cambio energético y tiene mucho que ver con el eclipse y con lo que está pasando. El nodo norte, como les decía, habla de hacia dónde debemos dirigirnos, hacia dónde debemos ir como humanidad. Y el nodo sur habla de lo que debemos dejar. Cuando los nodos cambian de signo, ingresan a un signo distinto, pues la energía universal cambia y lo que nos está diciendo es, hey, humanidad, avancemos hacia la luz que nos dicta el signo de Acuario, que al mismo tiempo se va a encontrar con Plutón. Eh, el nodo norte en Acuario habla de lo bueno de Acuario. Lo bueno de Acuario es esa visión colectiva de que el bien común está por encima del bien individual y de que las necesidades de todos están por encima de las necesidades de una sola persona. Es equidad social eh, y habla de una necesidad de pensar en la colectividad por encima del individuo. Mientras que el nodo sur en Leo habla de la sombra de Leo. Y la sombra de Leo es ese egoísmo, ese centralismo, ese pensar que yo soy el único especial. Y ese es el mensaje principal que tiene el eclipse. El eclipse nos ayuda o nos redirecciona a que pensemos más en los demás, en una dirección muchísimo más colectiva, de innovación, de todas esas características chéveres que tiene el signo de Acuario. Y nos invita, sin decir que Leo es malo, porque eso no es lo que quiero decir con este video, a dejar atrás esa era de la luz dorada de Leo. Y quiero explicar esto un poquito mejor. Leo está regido por el Sol. Entonces, los chicos Leo, no sé si ustedes han conocido muy seguramente Leo, nacen con un sentimiento de ser especiales, como de autoconfianza. Es como una sensación de que yo debo ser yo mismo y de que mi singularidad y mi manera única de ser me hace ser especial. Y esto hace que el sol brille en Leo y que las personas Leo se sientan tan confiadas a veces o se sientan tan cómodas con el hecho de vivir. No siempre, pero los Leo tienen esa energía de que son especiales y de que se sienten especiales. Cuando el nodo pasa al signo de Leo, eso significa que la energía de Leo es lo que debemos dejar atrás, la energía sombra de Leo. Y la energía sombra de Leo es esa energía que piensa que el individuo o que yo soy lo más importante por encima de los demás. Entonces a Leo le aterra que la búsqueda de la igualdad lleve a una sensación de conformidad y teme que la utopía colectiva aplaste al individuo, como al genio, al artista, que la necesidad de que todo sea para todos afecte la genialidad del individuo. Y la trampa del nodo sur en Leo es pensar que solo él y solo yo soy especial y que nadie más lo es. Entonces, básicamente, Leo tiene el nodo sur en Leo y lo que debemos dejar atrás como sociedad es pensar que lo que es verdad para mí debe serlo para todo el mundo. Y eso es algo que le pasa mucho a los Leo. Como yo no lo he vivido, pues no ocurre. O sencillamente una visión miope de que lo único que existe es lo que yo creo y como yo lo creo y lo vivo, los demás lo deben vivir también. Y esta es la clave principal de la energía del eclipse y de la liberación energética que nos lleva a dejar atrás esa conciencia de que solamente importo yo para comenzar a pensar en los demás. Y esto es una energía que vamos a ir integrando a lo largo de los 18 meses que se nos vienen de este cambio nodal y de cómo el terremoto nos cambia de rumbo
y nos hace redireccionarnos a un lado completamente contrario como sociedad y como nación. El nodo sur en Leo exige soltar el personalismo rígido, la necesidad constante de aplauso o la validación del ego, y el juicio está hecho para avanzar hacia el nodo norte, que entra al signo de Acuario y que al mismo tiempo se encuentra con Plutón, y que en la carta natal de Colombia se encuentra acá también con Quirón, con la herida. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video. Lo que quería comunicarles es que los eclipses, los terremotos, y este terremoto no viene solo porque sí, hay un cambio de conciencia y nos invita a reevaluar el rumbo, nos invita a pensar hacia dónde nos estamos dirigiendo y de cuál es el rumbo que estamos tomando en nuestras vidas. Em, los terremotos no vienen solos, este ocurre con un eclipse, con un cambio de nodos lunares, con un cambio de enfoque. Y la idea es que pensemos en cómo podemos servirle a los demás, que es precisamente todo lo que he visto yo en los últimos meses en Colombia, de cómo todos nos hemos puesto la camiseta para ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos y a las personas que lo perdieron todo. Ese es el mensaje principal del eclipse, cómo nos podemos conectar con los demás y dejar de pensar en que lo que yo creo es lo único que existe, para poder conectarme con una conciencia colectiva que nos una como nación. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, voy a sacar unas carticas, así que acompáñenme, voy a leer el tarot. Bueno, quiero aprovechar para sacar unas cartas para Colombia, para ver cómo van a estar las energías y las perspectivas a partir de este eclipse y cuál es el mensaje que tienen las cartas del tarot para nosotros. Voy a sacar cuatro cartas y voy a sacar una carta de la numerología y una carta del color para ver cuál es el mensaje para Colombia y qué es lo que sigue para nuestra nación. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pasado, presente y futuro. Bueno, la carta del reto es cuidarnos. La carta de la emperatriz nos habla de cuidar la tierra, de cuidarnos entre nosotros. Y creo que ese es el reto que se viene. Y lo que les decía del cambio nodal es cómo me preocupo más por el otro. Veo que hay un afán o como una necesidad de correr que no me gusta. Y, y la carta del caballero de espadas habla mucho de querer más correr más allá de lo que es posible. La reconstrucción va a tardar un tiempo y creo que tomarse el tiempo para reconstruirlo bien, hacerlo bien, porque de nada nos sirve volver a construirlo todo si va a estar sobre unos cimientos que igual se van a caer con el próximo terremoto. Entonces, creo que hay algunos incentivos difíciles, veo como una energía complicada algunas hacia el futuro, algunas personas interesadas en sacar ventaja de esta situación, y les cuento que todos aquellos que quieran sacar ventaja de esto, pues no la van a pasar muy bien, porque tenemos que hacer las cosas bien, no hay una necesidad de acelerar los procesos. Lo más importante en este momento con la carta de la emperatriz es cuidarnos como nación y atender nuestras necesidades emocionales y cuidar del otro, cuidar de nosotros y cuidar del otro, pero cuidar de mí primero, porque recuerden que uno no puede ayudar cuando uno no está bien. Entonces lo primero es cuidar mi cuerpo para después cuidar de los demás. Pero esta carta del diablo no me gusta porque quiere decir que hay personas que se están llevando por el dinero, o van a haber personas aprovechadas e inescrupulosas que van a tratar de aprovecharse de esta situación. Ojalá no lo hagan y no sea así. Vamos a sacar ahora dos cartas del oráculo de los números para ver cuáles son los números que nos van a traer suerte y cuál es el mensaje que traen los números. Entonces tenemos el 41 de disciplina y tenemos el número 88 de abundancia. Yo creo que la abundancia ha sido algo característico de esta situación. Todos hemos ayudado, todos hemos aportado. Eh, Hay exceso, ¿no? Júpiter está ahí en la casa 2. Eso quiere decir que a pesar de que las pérdidas fueron enormes, también la recuperación va a ser muy grande, porque Júpiter bendice y expande y también hace que hayan ganancias y que haya dinero y que haya manera de reconstruir las cosas. Entonces la abundancia nos acompaña,
pero también tenemos que ser disciplinados en la manera en cómo hacemos las cosas para poder hacerlas bien. La carta del rey de espadas me dice que va a haber una necesidad de acelerar cosas que pueden tardarse un poco más. Yo preferiría que se demoraran un poquito más, pero que se hicieran de la manera correcta. Correr en estos momentos, y lo digo en general, correr, afanarse, tratar de acelerarse, no va a ser la solución para los problemas en este momento para Colombia. Vamos a sacar ahora una carta del oráculo del color para ver qué nos dicen las cartas del color y cuál es el mensaje para Colombia. Y ya con esto concluimos nuestro análisis del terremoto. Vamos a ver carta del color, el color blanco que habla de la soledad. Hay personas que están muy solas, que están solas en este momento, em, pero no solamente solas de compañía, sino que se sienten solas. Piensa en alguien que se esté sintiendo solo y llama a esa persona si puedes hacerlo. Y bueno, amigos, esto es lo que quería compartir de ustedes del terremoto. Espero les haya quedado claro el efecto, el gran efecto que tienen los eclipses y como los eclipses, sobre todo en signos fijos, como lo fue este que ocurrió en el signo de Leo, pueden causar terremotos y destrucción. Para los que les interesa la astrología mundana, les recomiendo mucho este libro de Rafael. Es un libro, es una compilación de libros, como les decía inicialmente, y acá hay un capítulo en la página 195 donde habla específicamente de terremotos. De ahí es donde saqué casi todo el análisis que les conté. El cambio de nodos lunares es muy grande. Ojalá podamos integrar esa energía y apoyarnos en el nodo norte, que nos dice que debemos ir y pensar más en los demás que en nosotros mismos, y que Colombia pueda reflexionar y universalmente podamos reflexionar y conectarnos con esa fuente de amor que habita dentro de nosotros. Esto es todo lo que tengo para ustedes, amigos. Les mando un abrazo, un beso enorme. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Astrología Tatuada. Acá de nuevo les dejo el número de WhatsApp para que se contacten conmigo si te interesa hacerte una lectura de tarot, de astrología. Y sígueme de nuevo en todas mis redes sociales. Tu like, tu comentario me sirve un montón. Cuéntame qué piensas acerca de este video, qué piensas acerca de los terremotos, qué piensas acerca de este cambio energético que estamos viviendo y de cómo los eclipses afectan nuestra vida y de cómo podemos hacer para cambiar y mejorar. Ahora sí, ya me despido, les mando un abrazo, un besote enorme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.